Muchas gracias por permanecer en nuestra sintonía. En verdad, le agradecemos infinitamente y por esos conceptos, siempre que camino a algún lugar, nos escriben por redes sociales, los conceptos que nos brindan nos satisfacen y nos halagan enormemente. Así es que muchísimas gracias. Hoy vamos a hablar del censo, no puede ser de otra manera. Juan Carlos Núñez de la Fundación Jubileo está con nosotros. Así es que, Juan Carlos, muchísimas gracias por la amabilidad. Bienvenido. Omar, un gusto estar compartiendo con ustedes después de todo este operativo del día sábado. Creo que ahora requerimos atender con mucha precisión lo que va a significar el tratamiento de la información y los datos, ¿no? A ver, yo quisiera desmenuzar en dos aspectos, el técnico y el político, porque hay que darle una mirada política a esto. Pero en el técnico, amén de las borradas, etcétera, etcétera, ¿qué criterio te merece esto que ya te comentaba con anterioridad? Que se haya movido, se habla de 500.000 de personas, pero otros van más arriba, dicen alrededor de 1 millón. Bueno, sí puede darse, ¿no? Este es el problema de haber contaminado el censo. O sea, ¿contaminado en qué sentido? En que le hemos puesto condicionalidades al censo. Que el censo redistribuye los recursos, que el censo define los escaños, que el censo... Entonces, lógicamente, más que interesarnos que el censo nos dé una base fundamental del desarrollo sociodemográfico o de tener una foto de las necesidades básicas insatisfechas, estamos pensando a ver cómo le quedamos o nos quedamos con el pedazo de la torta que siempre hemos tenido. Y no es tan grande que se diga también el pedazo. No, pues ahora, hoy día, frente al tema del IDH que está echado a menos, la principal fuente de ingresos para los niveles de Estado, especialmente municipios y universidades, es la coparticipación tributaria. Pero la coparticipación también tiene una cosa curiosa, estamos en Jubileo analizando que el comportamiento de los impuestos después del 2020, que tuvo un bajón enorme, no ha recuperado a los indicadores del 2019, está en plena recuperación y hasta ahora, 2024, ya deberíamos estar otra vez. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cuál puede ser la explicación? O quebraron empresas vinculadas al tema de hidrocarburos, o se han informalizado muchas de ellas. Que es lo más probable, ¿no? Que es también otra probabilidad. Entonces tampoco vamos a hablar de que el tema de la coparticipación tributaria es ahora un gran recurso que ingresará, sino que eso además va a tener su repercusión, porque tiene una fórmula esto para poder determinar. Se relaciona, y nosotros hemos hecho ese ensayo, el censo 2012 con el censo 2024. ¿Cuánto creció en población el país? Y ese porcentaje es el promedio en el cual deberían crecer los distintos municipios. Sí. Por lo tanto, si un municipio no creció, nosotros hemos hecho el cálculo con las proyecciones de población del INE del 2022. Un acercamiento, una aproximación. Con ese dato hemos verificado que el promedio podía ser 19,3%. Si un municipio no ha tenido un crecimiento superior al 19,3%, no va a recibir recursos mayores a lo que recibía. O si ha tenido un decrecimiento en población, va a tener más bien menos recursos de coparticipación. Bajo esta lógica, vuelvo a repetir, teniendo las proyecciones del INE, porque ahora con el censo, en septiembre tendremos datos ya oficiales, pero si seguimos con las proyecciones del INE, alrededor de 55 municipios en todo el país recibirían recursos adicionales de la coparticipación tributaria. ¿Y los otros cerca de 300 nada que ver? No tendrían la posibilidad de recursos o tal vez mermarían sus ingresos. Juan Carlos, brevemente, algunos problemas técnicos que hayas visto en el día del censo, muy breve en este tema. Yo creo que uno de los temas de preocupación es la formación de los censistas. Sí. En muchos casos se ha improvisado. Había un protocolo, no solamente de presentarse ante la familia, sino inclusive de explicar el por qué es el censo, cuál es la importancia del censo. Eso habría que preguntar a todos los que nos hicimos censar si efectivamente estos censistas empezaron por ahí, ¿no? Era la premura de venir, presentarse, ni siquiera sabemos el nombre de la persona, y empezar a desarrollar la boleta. Detalles de este tipo.
o preguntas que han sido obviadas y que las han puesto, porque si la boleta era algo muy didáctico, tenía un oído, tenía una vista, tenía una boca para hablar, entonces cada pregunta tenía su función y su tarea. Claro. Pero ¿cuánto de eso se ha cumplido? Ese es un tema que no lo hemos visto ahora. Falta de capacitación. Exactamente, yo creo que hay un nivel de capacitación, pero en otros casos han cumplido el rol y la función. Lo que sí preocupa es la boleta de censado. Pusieron en las puertas de las casas, de los domicilios, pero también en las casas que no los han atendido porque estaba cerrada, porque no había nadie. Yo tuve la oportunidad de ver a una censista de poner el sello en una puerta que no le abrieron. Ahora, puede ser que sea una comisión, pero cuando se haga un levantamiento, Santa Cruz está pidiendo una encuesta post-censal, o medir el grado de omisión censal. Eso se hace 2 semanas después, ¿no? Sí, pero puede ser el tratamiento de la información, pero lo antes posible. Pero lo recomendable es que en los parámetros internacionales tengamos que hablar de que la omisión censal, es decir, o que se depuró porque está mal hecha la boleta o porque no se censaron a las personas, que pase el 6%, 7% ya es complicado. El 2012, cuando tuvimos nosotros el censo acá de población y vivienda en Bolivia, se hizo en Chile y en Paraguay también. En Chile volvieron a repetir el censo porque ya el dato de omisión censal era altísimo, 7%, 7,3%, algo así. Entonces Piñera, que era el presidente de ese entonces, que decía que era el mejor censo se tuvo que callar y pedir perdón a la población chilena porque realmente los resultados eran fatales. Con un margen de omisión censal de ese porcentaje, pues se está diciendo que la información no es sustentada, ¿no? Qué terrible. Y el 2012 aquí en Bolivia nunca supimos el resultado final. Cuál fue la omisión censal que tuvimos, ¿no? Y nunca dieron el resultado final. Y nunca dieron finalmente, pero ahora habrá que estar atentos. Por eso la necesidad de que instituciones, la academia, las universidades, pudiéramos estar presentes en el proceso del tratamiento de la información. ¿Qué es a lo que voy a entrar? Porque la transparencia se la gana pues con, la credibilidad, se la gana con transparencia y acceso a la información. Y eso es al lugar que quiero llegar, Juan Carlos. ¿Por qué tanto escepticismo y desconfianza del gobierno? Porque es impresionante cuando tú ves redes de todo tipo, hay espacios sociales que tienen una desconfianza y un descrédito el gobierno tiene muy grande. Pero no es solamente en este caso, ¿no? Yo creo que es en todo, Omar. El tema grave de la desinstitucionalización del Estado, la falta de credibilidad en nuestras autoridades, cuando hemos estado décadas con esta lógica de que dicen una cosa y hacen otra, ¿no? Entonces, lógicamente, crea esto. Y lo peor es que inclusive ni siquiera tienen el tino o el cuidado, como el director del INE, que en algún momento planteó la necesidad de regular el accionar de los periodistas el día del operativo del censo, o de que surge el nombre y apellido que crea absoluta susceptibilidad. Hay algún medio que se ha quedado sin salir, Sí, claro. Y casi nos pasa a nosotros lo mismo. Imagínate, entonces estos temas de falta de credibilidad tienen problemas estructurales. Yo creo que estamos tocando los pilares, los cimientos de la propia institucionalidad del Estado y creo que debería ser un tema que nos preocupe a todos, ¿no? Ahora, con base en eso, el trabajo que viene requiere revertir esa falta de credibilidad y desconfianza del gobierno. Pero ¿cómo puede revertir cuando ahora le llega todo el material al gobierno y él es el que va a manipular todo eso? Por eso la necesidad de la transparencia y el acceso a la información, Omar, creo que es importantísimo que organismos internacionales y sociedad civil desde sus entidades, desde las universidades, desde entidades como las nuestras, pudiéramos estar acompañando este proceso para que los resultados tengan el nivel de calidad técnica que requerimos. Eso sí que sería un paso importantísimo. Posteriormente, con esos datos, pues no solamente de población, que eso será, dicen, a septiembre,
sino con todos los datos de necesidades básicas insatisfechas, el indicador que nos presenta ello, podrá entrarse al tema del pacto fiscal. El pacto fiscal que deberíamos ver qué características va a tener para nuestro país, porque no es solamente discutir la redistribución de recursos. Hoy más que nunca ese pacto fiscal debería debatir visión de país, cuáles son los ingresos que tiene el Estado, cuáles van a ser los sectores que se van a priorizar, cuáles van a ser las prioridades en política pública, cuáles van a ser los sectores poblacionales a los que hay que darle mayor atención, cuál será el mejor operador del Estado para qué política, cómo será el debate del tratamiento tributario. Y cuando nos pongamos de acuerdo en todas estas cosas, recién pensemos cómo vamos a redistribuir los recursos. Entonces, eso es un pacto fiscal si queremos abordarlo desde su integridad. En muchos casos, por ejemplo en Guatemala, un pacto fiscal tuvo características muy peculiares. No solamente se trataron estos temas que menciono, sino sus acuerdos de paz, por su problema que tuvo en su momento de guerra civil. Ahora, dadas las diferencias ideológicas que parecen que nos enfrentaran a dos bloques muy grandes en Bolivia, y dadas las características que son casi 20 años de gobierno que vemos al MAS, ¿cree sinceramente que se anime a generar ese tipo de consensos? Bueno, ahí estamos al frente de un grave problema porque creo que para nadie es ajeno que estamos frente a una situación crítica del modelo de desarrollo hoy día. Estamos echando aguas por todo lado. Y claro, si no hay respuestas al tipo de cambio, si no hay respuestas al déficit fiscal, si no hay respuestas claras a la subvención de hidrocarburos, a la generación de ingresos, al comportamiento de la deuda externa, informalidad del empleo, claro, estructurales del país, que tarde o temprano se van a tener que poner en la mesa. Y o lo hacen con la condición de poder establecer un diálogo, o lo van a tener que hacer por la presión social que la gente cada vez la va a ir sintiendo con más fuerza. Dadas las características de tabular la información y los riesgos políticos que le implica al gobierno el asumir estas dos responsabilidades que son el pacto y la distribución política, ¿eres escéptico de que tengamos resultados del censo fieles? Ahí está un tema porque se van a venir espacios de conflictividad. Yo creo que el hecho de que demande Santa Cruz y tal vez otros municipios de ciudades capital encuestas post-censales o estar presentes en mirar la omisión censal, la cobertura y la omisión censal, van a ser temas centrales para ver cómo se garantiza la transparencia de los datos y la información. Y lógicamente ahí en septiembre se nos va a poner una agenda caliente porque no solamente la redistribución, los escaños, el tema de las circunscripciones electorales, entonces es toda una agenda urgente a ser atendida y yo creo que ahí es importante que pensemos en que necesitamos salidas y soluciones. ¿Qué propone el camino al censo? Bueno, toda esta entidad de ruta al censo, si queremos acompañar el proceso del tratamiento de los datos y la información, ¿cómo? A través de una veeduría, que es la mejor manera, un mecanismo del cual nosotros podamos ser informadores también. ¿Formalmente ya han planteado esto? Sí, se está haciendo las gestiones para poder lograr esta tarea, ¿no? Pero además vamos a trabajar con ya aspectos de carácter técnico e inclusive ver cómo influimos o incidimos en la agenda del pacto fiscal, o sea, en esta visión de que no nos acabemos discutiendo solo a ver cómo nos vamos a repartir lo poquito que ya tenemos de la torta, sino más bien preocupados por el desarrollo del país, ¿no? Juan Carlos, muchas gracias por conversar con nosotros. Estaremos seguramente hablando de este tema más adelante. Seguro, Omar. Muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Juan Carlos Núñez de la Fundación Jubileo, dándonos esta perspectiva. Hay retos muy difíciles que tienen que enfrentar esto el censo y hay que estar atentos, hay que ir hablando, debatiendo, conociendo, informándonos sobre lo que significa.